personajes de cartón y de bronce. No sé, quizá yo puedo pensar en Tolstoy o en esos escritores, en Cervantes como un tipo serio, y quizá los chicos también piensan en Borges como un tipo así. Era un tipo que a veces para dar una charla se tenía que tomar, antes de la charla, se tenía que tomar un poquito de alcohol. Él en una época tomaba caña, que era una bebida con mucho azúcar, ¿no? Pero había épocas que tomaba otras cosas también, y necesitaba tomarla para sentirse más seguro cuando daba la charla. Esa es una de las primeras cuestiones para tratar de pensar a Borges como un tipo accesible. También está la otra, lo digo ya para los chicos, matarlo a Borges. No lo lean a Borges, empiecen leyendo otras cosas que les gusten, porque a lo mejor lo empiezan a leer y dicen, pero este tipo es muy complicado. ¿Qué es falso que es complicado? Cuando uno entra a leerlo de verdad, finalmente entiende que no es tan complicado. Pero a lo mejor empiezan a leer algunos de estos libros de chicos que escriben ahora, sobre problemas de ahora, de chicos que están todo el tiempo mirando videoclips. Ahora hay muchos autores que escriben sobre eso, y bueno, a lo mejor entran por ahí y después llegan a Borges. Borges cumplió una especie de tarea atlética en su vida, porque las críticas que recibió fueron feroces. O sea, todo el tiempo, por ejemplo, en un momento Sasturiano hablaba del año 55. En el año 50, cuando decía 30 años vivió ciego. En el año 55, Borges tenía 56 años, había nacido en 1899, 1955. A los 56 años no era un tipo demasiado famoso. A punto tal no era demasiado famoso que un día mandó un libro a Sudamericana, creo que era, o MC, no, MC me parece, y se equivocaron y le pusieron el título, después tuvieron que eliminar de Eduardo Mallea, que sí era más famoso en aquella época, y hoy casi nadie se acuerda de Mallea, como casi nadie se acuerda de Nevi, ¿no? ¿Quién se acuerda de Nevi, no? Yo le hice una de las últimas entrevistas, me acuerdo, y yo tenía la esperanza, porque ya estaba muy triste de Nevi, porque se había tenido que mudar de la casona, de la vieja casona de los padres. Nevi tenía una característica: cada hijo que nacía le ponían, los padres ponían en la casa un árbol, y a Nevi le tocó un laurel, el laurel. Y entonces ya de grande tuvo que abandonar esa casa, con la consecuencia de tener que abandonar dos cosas: el laurel y el piano. Y encima estaba bastante enfermo y estaba muy triste en un departamentito por ahí por Belgrano. Y yo me acuerdo que fui con la esperanza de poder hacerle la entrevista, y toqué el timbre y oí una voz que salía del otro lado y me decía: deslice las preguntas por debajo de la puerta. Era una cosa inquietante, entonces tuve que escribir las preguntas, deslizarlas, y después él me las mandó por correo. Pero hoy nadie se acuerda de él. Pero acá estamos para hablar de Borges. Borges cumplió una tarea atlética. Lo criticaron, decían de todo. Durante toda la vida intentaron liquidarlo, decirle que era las peores cosas. Y recién en los años 80, diría yo, aún ya había sido designado director de la Biblioteca Nacional, y todavía no era reconocido por muchísima gente. Es más, él, antes de ser director de la Biblioteca Nacional, había sido no director, sino empleado en una pequeña biblioteca municipal que se llamaba Miguel Cané. Y si van a Buenos Aires, vayan alguna vez a esa y vean, es 1,5 metros por 1,5 metros el lugar donde trabajaba, o sea, un lugar insignificante. Y iba todos los días en el tranvía, y era famoso que decía que leía la Divina Comedia cuando iba llegando para trabajar. Entre las críticas, entre las muchas críticas que se le hacían, por ejemplo, decían que no era vanguardista. Algo completamente falso, en el sentido de que no estaba en el mundo, digamos, de su momento, ¿no? Que no interpretaba su momento. Ahora yo voy a mostrarle cómo eso es falso. Ya hay un autor que escribió hace unos años un libro llamado El Factor Borges, ¿no? Factor es como
factor es el núcleo, la molécula, el átomo que muestra, digamos, una impronta, ¿no? Algo, una personalidad. Y fíjense que en los primeros años del siglo XX, Borges, que había nacido en 1899, ¿saben cuando le preguntaban qué decía, en qué año había nacido? Decía: yo nací en el año 1900. ¿Y saben por qué? Porque quería ser un hombre del siglo XX. Después ya se olvidó y decía la verdad, decía de 1899, pero al principio, en los primeros años, decía: yo nací en el 1900, porque él quería ser un hombre del siglo XX. Pero quizá una de las críticas más notables que siempre se le hizo a Borges es que era un tipo que no tenía sentido nacional. Personajes con apellidos tan tranquilamente europeos como Irasusta, ¿no?, que eran nacionalistas de aquella época, lo criticaban a Borges por eso. Van a ver que, analizando un poquito la obra de Borges, cómo Borges está como enraizado en la Argentina. Decían después: ni siquiera pidió que lo enterraran en la Argentina y lo enterraron en Suiza. Miles de críticas hacían para pensar en Borges como un tipo completamente trasplantado, que solo pensaba en el planeta, en el mundo y no en la Argentina. Vamos a ver, quizá, bueno, otra cosa que se le criticaba, por ejemplo, es que autores populares como Roberto Arlt, él no los tomaba en cuenta. Bueno, si hay uno o dos temas que son profundamente argentinos, es la traición y la delación. Fíjense, por ejemplo, que con 20 años de diferencia, hay un programa en la televisión muy famoso que lo conduce una señora muy mayor, que se llama Mirta Legrand. Con 20 años de diferencia, Eve de Bonafini y Jorge Lanata, el último sábado, dijeron cosas bastante parecidas. En 1995, más o menos, Mirta Legrand entrevistaba a Eve de Bonafini y le preguntó por los desaparecidos, por la gente que había sobrevivido, que había estado desaparecida, digamos, presa, como quieran llamarle, en la ESMA y en todos los lugares de detención, y que había logrado zafar y que después estaban libres, que habían reaparecido. Y Eve de Bonafini dijo: los muertos son héroes, los vivos son traidores. Fue una frase dura de Eve de Bonafini en ese momento y muy criticada por muchos de los que habían reaparecido, como periodistas como Miriam Lewin, un periodista también que vive en Suiza, Juan Gasparini, el propio Verbitsky, ¿no? Lanata, el sábado, Mirta Legrand, en el mismo programa que dura muchos años, le preguntó por Verbitsky y Lanata dijo: bueno, un tipo raro, ¿no? Porque tenía un cargo muy importante en Montoneros y sin embargo está vivo. Era una opinión más o menos parecida. Esto es el tema, ronda el tema de la traición y de la delación. Roberto Arlt nació en 1900, en el año que Borges hubiera querido nacer. El momento en que se produce la gran inmigración en la Argentina y que la sociedad argentina empieza a cambiar, esas primeras décadas del siglo XX son las que la Argentina empieza a cambiar profundamente. Y los gringos, lo urbano, es decir, hay un cambio radical en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Este libro, El juguete rabioso, es un libro que escribe Roberto Arlt cuando Roberto Arlt tiene 26 años, en 1926. En este libro, el último capítulo de este libro se llama Judas Iscariote. Es el tema de la traición y de la delación. El personaje de Roberto Arlt se llama Silvio Astier. ¿Qué pasa con Silvio Astier en El juguete rabioso? Libro, repito, escrito por Roberto Arlt en 1926. El personaje Silvio Astier era un corredor de papel.
vendía papel. Y cada tanto iba a un mercado por Flores, en donde veía a un personaje que se llamaba el Rengo. Y se hace amigo del Rengo. Silvio Astier y el Rengo se hacen amigos. En la Feria de Flores. El Rengo era cuidador de carros en la Feria de Flores. El Rengo estaba casado con una mucama. Una mucama no negra, mulata. Era mulata. Y la mulata trabajaba en la casa de un ingeniero. ¿Se acuerdan que les decía que la ciudad estaba cambiando? Los gringos comenzaba como la clase media a tener una torsión, un cambio, una transformación. Era un ingeniero de clase media con aspiraciones a clase media alta, podríamos decir, el personaje donde trabajaba la mujer, la mulata, la mujer del Rengo. Entonces, ¿qué pasa? En un momento, este Rengo, cuidador de carros, le ofrece a Silvio Astier, le dice, ¿por qué no asaltamos juntos a el patrón de mi mujer? Entonces dice, bueno, organizan la cuestión. Astier en principio acepta, porque para él el Rengo era un tipo muy interesante, muy importante. Va, Astier recorre toda la zona, porque no le había dicho exactamente el lugar, el Rengo no le había dicho exactamente el lugar donde tenían que ir a robar. Va, recorre la zona y ve un lugar donde había un cartelito que decía Ingeniero Vitri. El Rengo le había dicho que el patrón de su mujer era un ingeniero. Toca el timbre, lo recibe este ingeniero y entonces le dice, mire, yo le quiero contar que esta noche el Rengo va a venir a asaltarlo. Así, ¿cómo lo sabe usted? Porque me ofreció ser su compinche, su cómplice. ¿Y quién le va a abrir la puerta? Su mucama, que es la mujer del Rengo. Bueno, déjeme que yo lo voy a solucionar, le dice este ingeniero que se llamaba Vitri. Fíjense, Vitri, inmigrante italiano. Entonces, Astier, ¿qué es lo que está intentando hacer con esto? A diferencia del sargento Cruz, ¿se acuerdan del sargento Cruz? Cuando le ofrece Martín Fierro, digamos, lo ve a Martín Fierro luchando y se pasa, sargento Cruz, es decir, un militar, se pasa al bando de Martín Fierro. A diferencia de Cruz, que se ilegaliza, Astier se legaliza. Astier lo que quería, un corredor de papel, en definitiva, no era ganar plata de golpe con el robo. Él quería, en definitiva, ser un pequeño burgués. Quizá a diferencia de Los Siete Locos, el otro libro de Roberto Barr, en donde sí la idea de la revolución podría estar más presente. En este libro, en El juguete rabioso de Roberto Barr, la idea del progreso lento, tranquilo, de la clase media, esa clase media que estaba naciendo en ese momento en la Argentina, parecería que está como más presente. Y comete eso que todos llamaríamos la buchoneada. Lo buchonea, Astier buchonea a su amigo el Rengo. Ahora, este tema tan argentino, que está desde el Martín Fierro, en la traición, digamos, de Cruz al ejército, y atraviesa toda la historia y llega, por ejemplo, porque este tema que yo decía de lo de Mirta Legrand, hay un libro famoso de Miguel Bonazo que se llama Recuerdos de la Muerte, que casi todo el libro está dedicado a eso, a las traiciones, ¿no? Hubo muchos casos de traiciones en esa época de la dictadura. Hubo un caso famoso, un personaje que era militante, ahora hay que cuidarse cómo uno llama a este tipo de personas, pero que estaba en una de las organizaciones clandestinas, no me acuerdo, creo que era Montonero, que se llamaba Roberto Quieto, que cayó y se suponía que delató compañeros, y después, bueno, lo juzgaban
si salía lo volvían a juzgar sus propios compañeros. Es un tema que atraviesa toda la historia argentina. Entonces, ¿por qué hablo de Roberto Ar y de esto? ¿Qué tiene que ver esto con Borges? Bueno, gente que había estudiado profundamente a Roberto Ar, como Oscar Mazota, por ejemplo, había dicho que Borges no había leído a Roberto Ar. Ahora, resulta que Borges, en 1970, publicó un libro que se llama El Informe de Brody. Y en el Informe de Brody hay un cuento que se llama El Indigno. Ya en el prólogo del Indigno, ¿a quién menciona Borges? A Roberto Ar. La cuestión es que en este cuento El Indigno hay un personaje que se llama Santiago Fitchbein, que no es corredor de papel, es librero. Y a Santiago Fitchbein, un amigo que se llama Francisco Ferrari, que le ofrece hacer un asalto. Hacer un asalto a una fábrica, a una tejeduría. ¿Y quién le iba a jugar el papel, digamos, de abrirle las puertas? Ya no la mucama, que era la mujer, como en el caso del Juguete Rabioso, la hermana de Ferrari, que era trabajadora en la tejeduría. ¿Y saben qué hace Fitchbein con Ferrari? ¿Qué puede hacer Fitchbein con Ferrari? Lo delata. Igual que Astier al Rengo. Igual. A diferencia de Astier, no va directamente a decirle a la víctima, digamos, en este caso sería el dueño de la fábrica, no, va directamente al departamento de policía. Y a que no saben cómo se llama el policía que lo recibe, y fíjense, estos juegos en Borges son increíbles, ¿no? Se llama Alt, que es una especie de juego para decir que hay un guiño con Art, ¿no? Con Roberto Art. Y hay otro dato. En los dos casos, en un momento, el Rengo le pregunta a Astier, ¿te puedo tener fe? Y el Rengo dice, sí, me podés tener fe. En el caso del cuento de Borges, le pregunta, ¿usted me tiene fe? Sí. La frase es idéntica en El Juguete Rabioso y en El Indigno de Borges. En un caso la mucama, en el otro, que era la mujer, la mulata, en el otro caso la hermana. Así vemos entonces cómo Borges no solo sí leía a diferencia de lo que decían muchos, sí estaba preocupado por los temas nacionales, porque este es quizá uno de los temas nacionales centrales. Y en este tema nacional central, ¿qué es lo que buscan Astier y Fitchbein? ¿Cuál es el costo de esa delación? Porque fíjense que en los dos casos, al delator, en un caso a Astier y en otro caso a Fitchbein, los que reciben la delación lo tratan con una especie de cinismo burgués. Porque ¿qué hace este personaje Vitri, el ingeniero? Después que lo toman preso al Rengo, Vitri le dice a Astier, ¿cuánto querés? Porque con vos solo se puede hablar de plata. Claro, si era un buchón, ¿qué van a hablar de otra cosa? Y en el caso de Fitchbein, cuando va la policía, este policía Alt, ¿qué es lo que le dice? Vos sos, lo dice Borges utiliza la palabra, vos sos un bantintín, un batidor. Entonces, la cuestión es que Borges sí era un personaje profundamente argentino. Y esto mismo que se ve en este cuento, en El Indigno, se ve ligeramente modificado en otro cuento de Borges que lo mencionó quien hizo la introducción en un momento aquí, que es El Fin. El Fin es un cuento que hace lo mismo, pero a diferencia de hacerlo
con Roberto Bar y con el Juguete Rabioso, lo hace con el Martín Fierro. Ustedes recuerdan que hay una escena del Martín Fierro en la cual hay una pelea en un bar entre Martín Fierro y un negro. Y Martín Fierro mata a ese negro en ese bar, en esa pulpería. En la vuelta, muchos años después, aparece el hermano del negro que va como a querer vengar a su hermano. Pero ¿cómo lo venga? Le dice, hagamos una payada. Y hacen una payada para ver quién gana la payada. En Martín Fierro, en el supuesto, digamos, libro canónico argentino, pero al mismo tiempo bárbaro, porque el propio Borges, en ese año 1974, que él mencionaba, digamos, como es el año que lo separan, el año, momento que lo están separando de la Biblioteca Nacional, y que estaba enfurecido con el peronismo, Borges dice la frase, si el Facundo y no el Martín Fierro fuera el libro canónico argentino, otro sería nuestra historia. Pero quizá en eso Borges se equivocaba, porque fíjense que cuando él resignifica en el fin el cuento, la misma situación del Martín Fierro, el hermano del negro muerto vuelve, pero no para hacer la payada. En el cuento de Borges va y lo mata a Martín Fierro. Es decir, el muy civilizado y supuestamente europeo Borges es tan argentino que siente profundamente la venganza, más aún que José Hernández, y lo mata. Tan argentino es Borges que hasta en esta cuestión, que algunos lo acusan de haberse ido a morir a otro lugar, hasta esa anécdota está atravesada profundamente por los vicios argentinos. Yo fui en 1987, como un peregrino va a Santiago, o como un creyente va a escuchar los domingos la Pasión según San Mateo a la iglesia, fui peregrinando, como me contaba también Sasturay, que fue en el año 98 a Ginebra, pero él ya vio el monumento que después le hizo María Kodama, un monumento un poco presuntuoso, trabado, con una cruz rúnica que dice de Ulrica José Otálora. Pero yo, en el año 87, todavía ese monumento no estaba. Había un pequeño tingladito de alambre alrededor de la tumba de Borges y una cruz muy chiquita de madera con dos agujeritos, dos orificios. Entonces al tipo del cementerio que me llevó hasta ahí y me mostró y me decía Borges escribán, hablaba en francés el tipo porque Borges escribán, y yo le digo no hay ninguna inscripción. Entonces me señala los dos orificios que estaban en la cruz y me dice Argentina, souvenir. Habían ido ya en el año 87 unos argentinos y se habían robado la chapita. Hasta en eso Borges era profundamente argentino. Gracias. Muchas gracias.